Bueno, en este video vamos a ver un ejemplo de simplificación completo, tanto para suma de productos como para producto de sumas. Partimos con una función f y f está definida para cuatro variables de entrada, a, b, c y d. Así que acá tenemos los términos deberían involucrar a las cuatro variables, a, b, c y d. Vemos que esto no está claramente ni como una suma de productos ni como un producto de suma, o sea, no está definida en ninguna de las dos formas canónicas, ya que no tenemos claramente términos que sean productos y que se estén sumando o términos que sean sumas que se estén multiplicando. Aunque mirándolo con un poco de detalle, esto tiene pinta de ser una suma de productos, así que estudiemos un poquito qué es lo que pasa. Acá tenemos un término, el cual es un producto de las cuatro variables, dos están negadas, y se suma a otras cosas, así que vamos a asumir que es una suma de productos. Acá tenemos A y B y está multiplicando, un término entre paréntesis donde hay una suma, así que acá vamos a poder aplicar distributiva entre A y B y este término y A y B y este otro término que está acá. Y en este último tenemos también algo parecido. Hay una variable D que está multiplicando lo que acá adentro aparentaría ser también una suma de productos. Así que vamos a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis y después nos vamos a encargar de D. ¿Y qué tenemos adentro de los paréntesis? Bueno, acá tenemos un más que separa en dos términos y acá tenemos nuevamente este producto que está multiplicando tanto a C como a C negado. Esto sabemos que se puede simplificar, pero ahora no lo vamos a simplificar, lo vamos a dejar así, ya que tratamos de llevar esto a una forma canónica. Y acá tenemos lo mismo, tenemos b por un término y b por otro término que está acá. Así que resolvamos esas distributivas y veamos cómo queda. Bueno, en el primer caso vemos que a por b multiplicado por no c por no d nos termina quedando este término. Y luego también tenemos que a por b por no c por d nos queda este término que está acá. Así que acabamos de resolver esa distributiva. Luego teníamos otra distributiva más, teníamos no a por no b y teníamos que multiplicar por c y por no c, así que vamos a tener estos nuevos dos términos que están acá. Y teníamos no b, tenemos a por no c más a por c, así que ordenamos siempre a, b y c para que nos quede todo con el mismo formato. Y ahí tenemos resueltas todas las distributivas. Nos queda por último ver qué hacemos con esta variable d que está multiplicando todo lo que está entre paréntesis. Así que acá, bueno, lo que tenemos son cuatro distributivas. Lo que vamos a hacer es vamos a incorporar el término d en la variable d en cada uno de esos términos que están ahí. Así que llegamos a la versión en forma canónica. Esto sí se encuentra en suma de productos. Vemos que tenemos las sumas, que son esas sumas lógicas, esas sumas booleanas que están ahí con ese más, y cada uno de los términos incluye a las cuatro variables. En todos los términos tenemos A, B, C y D, sean negados o sea sin negar, y en cada caso son todos productos entre esas cuatro variables. Así que esto es una suma de productos, está en primera forma canónica, lo que se conoce también como mini términos. Estos términos en esta forma canónica básicamente están definiendo cuándo aparecen los unos en la tabla de verdad. Así que cuando tenemos no A por B por C por no D, vamos a tener un 1. En realidad la entrada, si la pensamos en A, B, C y D, tiene que ser igual, por ejemplo, a 0, 1, 1, 0. Eso va a coincidir con este término que está acá arriba. Luego si tenemos A, B, no C, no D, lo que necesitamos tener en realidad es una entrada que sea 1, 1, 0, 0, o sea, 1 para A, 1 para B, 0 para C, que está negado, y 0 para D, que está negado. Y lo que podemos hacer es escribir en binario todas las combinaciones que van a ser 1 a la función. Las pasamos a hexadecimal como para que sea un poco más acotada la forma de escribirlo. Y esto no es otra cosa más que los minitérminos, ¿sí? Es una sumatoria de minitérminos. ¿Cuáles son los minitérminos? Bueno, los ordenamos ahí en orden ascendente. Tenemos el minitérmino 1, 3, 6, 9, B, C y D. Así que ahora que ya tenemos la función definida y que está escrita en forma canónica y en primera forma canónica y está escrita en minitérminos, vamos a completar la tabla de verdad, que va a ser siempre la herramienta que vamos a preferir, porque ya describe prácticamente toda la función. En la tabla de verdad ponemos las cuatro variables de entrada,
vamos a completar los valores de f de salida y tenemos la combinación 0, 1, 2, 3 hasta la combinación f que es la última. Y bueno, no es otra cosa más que fijarse en los lugares donde tenemos el mini término definido. Así que si tenemos el mini término 1 definido en el renglón 1, vamos a tener que tener un 1. Si tenemos el 3 definido en el 3, vamos a tener que tener un 1. Lo mismo para el 6, lo mismo para el 9, lo mismo para la B, lo mismo para la C y lo mismo para la E. Así que con eso definimos los unos que son la definición de la función propiamente dicha. Una vez que tenemos los unos, ya sabemos que el resto son ceros y podemos transportar esos unos al mapa de Carnot para poder hacer las simplificaciones. En este caso, como hay 16 combinaciones posibles, el mapa de Carnot va a tener 16 celdas y las vamos a escribir A, B, C y D en el mismo orden en el que escribimos las variables en la tabla de verdad, ¿sí? Tiene que coincidir. Y ahora nos fijamos, por ejemplo, si tenemos un 1 en 0001, bueno, buscamos 0001 y acá vamos a tener que poner un 1. Recordemos que los valores escritos en el mapa de Carnot tienen que estar en código de Gray, así que 00, 01, 11, 10 y lo mismo hacia abajo 00, 01, 11, 10. Siempre tienen que estar en código de Gray. Completamos todos los unos que tenemos en la tabla de verdad y ahora nos ponemos a estudiar a ver qué agrupaciones podemos hacer. Siempre que estemos trabajando con un mapa de Carnot vamos a tratar de agrupar la mayor cantidad de unos que sea posible agruparse, ¿sí? No se pueden agarrar de cualquier forma. Y eso es porque mientras más agrupemos, más variables vamos a eliminar. Entonces, si agrupamos dos en este Carnot que tiene 4 variables, si agrupamos dos unos, solamente vamos a poder eliminar una variable. Si agrupamos 4 unos, vamos a poder eliminar 2 variables. Si agrupamos 8 unos, vamos a poder eliminar 3 variables. Acá tenemos, por ejemplo, un grupo de 4 unos. Lo que a priori no pueden no saber es si esos se pueden simplificar o no se pueden simplificar. Si bien son adyacentes, tenemos este y este 1 está junto, este y este 1 está junto, sabríamos que estos dos los podemos agrupar. Queremos saber si podemos hacer esta agrupación de 4 como dando la vuelta desde arriba hacia abajo, ¿sí? Como si fuera un Pac-Man que sale por arriba y entra por abajo. Ahora, si tenemos alguna duda sobre cómo funciona Carnot, lo que tenemos que acordarnos es que lo que estamos haciendo es, estamos tratando de encontrar en cuántos valores de entrada que definen a la función en 1, hay términos que se mantienen iguales y términos que cambian. Porque lo que vamos a tratar de hacer es tratar de quitar los términos que cambian y dejar los que se mantienen iguales. Entonces veamos a ver si se puede o no se puede simplificar acá. Este 1 que tenemos acá es el 0001, así que agregamos 0001. El que está al lado es el 0011, ¿sí? 0011. Así que agregamos el 0011. Después tenemos el 1001, que es este que está acá, 1001, y el último que tenemos es el 1011, que es este que está acá. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si podemos simplificar o no podemos simplificar sobre estos 4 términos que están acá? Y básicamente tenemos que encontrar a ver si hay alguna variable que se mantiene igual en todas las combinaciones que acabamos de agrupar. Y si nos fijamos, la variable A no se mantiene igual, ya que tenemos 0, 0, 1 y 1, así que no se mantiene igual. La variable B sí se mantiene igual, se mantiene 0 en todos los casos. La variable C no se mantiene igual, tenemos 0, 1, 0, 1. Y la variable D sí se mantiene igual. Así que las variables que se mantienen iguales en este caso son B y D. Ahora, notamos que B vale 0, se mantiene fijo en 0, y D vale 1. Así que eso va a indicar que B tiene que estar negado, en este caso que estamos haciendo el Carnot por los unos, y D va sin negar. Así que efectivamente podemos hacer una simplificación de estos 4 términos y lo que vamos a obtener es, en vez de estas 4 combinaciones, vamos a obtener un único término que va a ser B negado por D. Obviamente tiene que ser un producto, ¿no? Pues estamos trabajando por los unos, tiene que ser una compuerta AND. Bien, ¿qué más podemos simplificar acá? Acá tenemos dos unos
que los podemos agrupar de esta forma. Ahora, ¿estamos seguros que los podemos agrupar de esta forma? Y bueno, hagamos el mismo truco que hicimos recién para darnos cuenta a ver qué es lo que pasa. Este primer 1 que tenemos acá es el 1100, así que ponemos 1100. Y el 1 de acá de la derecha es el 1101, 1101. Bien, en estas dos combinaciones que están acá, ¿hay términos que se mantienen iguales y términos que se repiten? Sí, variables que se mantienen iguales y variables que se repiten. Sí, tenemos A se mantiene igual, 1 y 1. B se mantiene igual, 1 y 1. C se mantiene igual, 0 y 0. ¿Cuál es la variable que cambia? D. Así que en realidad esta función está definida por el 1, 1, 0 de A, B y C para los dos valores de D. Eso quiere decir que D no aporta ninguna información, ya que tanto valga 0 o valga 1, la función igual está definida para los unos. Si tenemos 1, 1, 0, la función vale 1. Y si tenemos de vuelta 1, 1, 0, la función vale 1. Es decir, que este término D no nos hace falta. Y de esta forma nos damos cuenta que lo podemos simplificar. Así que ahora este término va a valer A por B por no C. Bien, tenemos cubiertos casi todos los unos, pero nos falta este que está acá. Y este no tiene a nadie cercano, con el cual nos podemos simplificar. Así que no va a quedar otra que escribir ese término así como está definido. Así que agregamos el término no A por B por C por no D, 0, 1, 1, 0 y no se pudo simplificar nada. Esta nueva función f que tenemos acá es exactamente igual que la función f que tenemos acá arriba. O sea, cumplen con la misma función, dan el mismo resultado. Obviamente están implementadas de formas distintas. Esta original estaba implementada en forma canónica, así que en cada término íbamos a encontrar a las 4 variables y acá obviamente no vamos a encontrar ni todos los términos que teníamos arriba, ni en cada término vamos a encontrar todas las variables porque esto no está en forma canónica, está en forma simplificada, que es lo que queremos hacer, ya que pensémoslo de esta forma. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, cada uno con 4 variables. Así que vamos a necesitar para implementarlo con lógica de dos niveles, 7 compuertas AND, cada una de 4 entradas. Sin embargo, esta función que tenemos acá abajo, esto tiene 3 compuertas AND y hay una de 4 entradas, una de 3 entradas y una de 2. Y ya sabemos de la unidad pasada que esto requiere transistores y la función simplificada va a consumir menos transistores que la versión sin simplificar en este caso. No en todos los casos vamos a poder simplificar, pero en los casos donde podemos simplificar vamos a tratar de llevar esa simplificación al máximo, porque lo vamos a ahorrar en silicio. Ahora que ya sabemos simplificar con suma de productos, vamos a ver que a veces se puede llegar a dar, lo cual no pasó en este ejemplo, pero lo vamos a modificar, que haya un valor de entrada, una combinación de los valores de las variables de entrada, que ya sabemos que no se puede dar de ninguna forma, que hay algo físico que impide que esa combinación se dé. Cuando eso ocurre, lo marcamos en la tabla de verdad con un don't care, con una X. Por ejemplo, si sabemos que nunca se puede dar que A, B, C y D sean 0, entonces agregamos una X como para representar que este caso no vale ni 0 ni vale 1. Puede valer cualquier cosa porque puede valer 0 o puede valer 1, es lo mismo. Nunca va a ocurrir que se produzca esa combinación de entrada 0, 0, 0, 0. Y eso lo marcamos en el mapa de Carnot con una X. Y ahora tenemos que hacer análisis. ¿Nos conviene utilizar ese valor como un 1 en este caso para mejorar todavía la simplificación? Y bueno, viendo en este caso en particular, podemos hacer esta agrupación, si esa X la tomamos como un 1, ¿sí? Podemos simplificar de esta forma, y esto nos va a agregar un término extra. Ahora, fíjense que haciendo esa simplificación vamos a agregar un término de más. Así que vamos a hacer que en realidad algo que era más simple sea más complejo, porque le vamos a estar agregando un término más. Y la función no nos cambiaba en nada si esto era un 0 en vez de tomarlo como si era un 1. Así que en este caso, ese don't care no lo vamos a utilizar, ya que nos agregaría un término más y ya teníamos todos los unos tapados, todos los unos cubiertos, y esto no mejora
la simplificación en ninguno de los términos que tenemos. No hace que alguno de estos términos tenga menos variables. Entonces no tiene sentido usar el don't care en este caso. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el término don't care estaba en la combinación de entrada 0, 1, 1, 1? En este caso sí tenemos que usar ese don't care y asumir que es un 1, ya que podemos valernos del 1 que está acá al lado y hacer que este término sea más simple. Así que acá sí vamos a aprovechar ese término don't care y cuando esto ocurre siempre lo tenemos que aprovechar. Hacemos esa simplificación y lo que obtenemos es que 0 y 1 se mantienen, o sea que vamos a tener no A y B, y luego entre estos dos el término que se mantiene es el C, la variable que se mantiene es el C, así que C está en 1, así que lo podemos sin negar, así que ese término que teníamos antes ahora nos queda no A por B por C, vemos que es más simple que la versión anterior, así que sí o sí cuando ocurre esto tenemos que utilizar el don't care. Ahora, ¿qué pasa si aprovechando ese don't care, también aprovechamos y hacemos esta agrupación entre esta combinación 0, 0, 1, 1 y 0, 1, 1, 1? Lo que va a pasar es que esto va a agregar otro término. Y ese término va a ser redundante, porque fijémonos que ya estábamos cubiertos, ya todos los unos estaban cubiertos al menos una vez. Si los cubrimos dos veces, lo que vamos a hacer es que este término nuevo sea redundante, no aporta nada y lo único que está haciendo es nos está agregando más complejidad, está haciendo que sea menos simplificado. Así que tenemos que tener en cuenta que si ya están cubiertos al menos una vez los unos, no hace falta volverlos a cubrir. Salvo que, por ejemplo, no sé, tengamos un 1 definido acá. Si tenemos un 1 definido acá, bueno, la única forma que vamos a tener de simplificarlo es hacer esto. Y si bien acá vamos a estar reutilizando este 1 dos veces, no nos quedó opción porque teníamos que también simplificar con este 1 que teníamos acá a la izquierda. En ese caso sí, vamos a un 1 taparlo dos veces. Pero si cada uno está tapado al menos una vez, entonces ya está simplificado. Y por último, sobre este tema, si tenemos simplificaciones que son mayores que otras, por ejemplo, si tuviésemos todos unos en estas dos columnas que están acá, sí, podríamos hacer esta simplificación, otra simplificación acá, otra simplificación acá y otra simplificación acá y tener cuatro simplificaciones de dos unos. Pero esto lo podemos simplificar todo junto, agrupando 8 unos, que nos van a quedar un único término, en vez de quedarnos cuatro términos de tres variables. Así que siempre vamos a buscar simplificar la mayor cantidad de unos que sea posible. Bueno, vamos a hacer la implementación ahora del circuito con compuertas lógicas y para eso vamos a usar Logisim Evolution. Cuando estamos en Logisim Evolution, acá abajo tenemos la presentación con la función que tenemos que implementar. Vamos a implementar esta función quizás la vamos a utilizar más de una vez, así que vamos a Project Add Circuit, le ponemos un nombre al circuito, por ejemplo, función f sumas, porque está implementado con sumas de productos. Y acá estamos en función fsumas. Recordemos que podemos ir a main o podemos ir a la función fsumas. Vamos a tener cuatro variables de entrada, así que ponemos las cuatro variables de entrada. Y les ponemos nombre a cada una. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Y tenemos una variable de salida, una f, así que vamos a poner una variable de salida y decimos que es f. Así que ya tenemos las entradas y ya tenemos las salidas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una compuerta OR de tres entradas. Así que ponemos la compuerta OR y le decimos que tiene tres entradas. Por ejemplo, apretamos el número 3 y automáticamente le pone 3. Vamos a tratar de verla grande como para que quede cómoda a la hora de trabajar. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la salida definida. Bueno, vamos por los términos. Tenemos un término que es no A, B y C, así que eso es una AND. Así que ponemos una compuerta AND, ponemos el 3 para que tenga tres entradas y la primera va a estar negada. Así que a la primera le decimos que está negada, que va a ser A. Así que ahí ponemos no A, B y C y esto ya lo conectamos a la OR de salida.
Luego agregamos otra más. Esta va a ser A, B, no C, así que la tercera, bueno, tenemos que decirle que es de 3 entradas. Número de entradas 3. La tercera va a estar negada. Y acá lo que tenemos es, conectamos A, conectamos B, conectamos C, C entra negada. Y después tenemos B y D, así que agregamos una compuerta AND. Esta es de 2, acá tenemos D. Y lo que tenemos que agregar es B, así que conectamos a B. Cerramos el circuito con las compuertas, con la lógica de 2 niveles, y ahí tenemos implementado ese circuito que acabamos de simplificar de la función original. Ahora, como se habrán dado cuenta, el término es D negado por D y yo lo conecté directamente sin negar. Entonces, ahora que hice esto, si yo aprieto y niego esa entrada que está ahí abajo, lo que va a ocurrir es que va a hacer una conexión rara, una doble conexión que no siempre funciona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con Logisim de definir los negadores a las entradas de antemano. Si hacemos esto, no nos va a quedar otra que borrar. De hecho, vamos a tener que quitar ese negador, sacar ese cable que quedó mal conectado de antes, ahora hacer el cambio y recién ahora hacer la conexión con B para que esto funcione. Si queda esa línea ahí de por medio, probablemente esté mal conectado y tengamos un problema cuando lo queramos simular. Así que tener eso en cuenta siempre. Bien, y ahora que tenemos el circuito implementado, lo que tenemos que hacer es verificar que esté funcionando en función de la tabla de verdad que teníamos definido. Entonces, por ejemplo, sabíamos que para la combinación 0001 la función valía 1, para la combinación 0000 la función valía 0, así que ponemos un 1 y vemos que efectivamente se pone un 1. ¿Sí? Después había otras combinaciones más que lo ponían en 1. Tendríamos que probar las 16 combinaciones posibles de entrada y verificar que esté funcionando correctamente. Ahora, yo soy una persona bastante vaga, así que voy a decirle a Logisim que lo haga por mí. Voy a hacer clic derecho, voy a poner analizar circuito y ya vemos que la expresión que nos encontró, si bien no está en el mismo orden, eso no importa, es la misma expresión que nosotros teníamos definida. Encontró las variables de entrada, encontró la salida. La tabla de verdad tiene que coincidir con la tabla de verdad que nosotros definimos. Obviamente el término ese que estaba en Donkey, ahora lo asumimos que era un 1, así que va a aparecer como un 1. Y si vamos a la expresión minimizada, nos hace el Carnot y vemos que efectivamente coincide con el Carnot que nosotros resolvimos. Así que podemos asumir que esta función está bien implementada. Si queremos usar esta función, vamos a ir al main, vamos a apretar función sumas y nos va a agregar esto como una cajita, que ahora es una caja negra que tiene 4 variables de entradas, una variable de salidas, y esta función ya la podemos implementar en cualquier circuito que estemos utilizando con Logisim. Ahora obviamente tenemos que conectar de vuelta 4 entradas y hacer las conexiones también con la salida, ¿sí? Ahora, en la unidad anterior de tecnología de circuitos integrados vimos que todo esto se fabrica con transistores y se compran los circuitos integrados, y un encapsulado, un chip, un circuito integrado, suele venir con compuertas de un único tipo. Entonces, para implementar este circuito, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos tener compuertas AND de 3 y 2 entradas, tener compuertas OR de 3 y 2 entradas, más negadores. Sería mucho más simple si pudiésemos implementar todo con un único tipo de compuerta. Así que pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si acá ponemos un negador y acá ponemos otro negador? Si acá teníamos un 1, cuando sale se va a negar como un 0, y este 0 que ingresa acá cuando entra va a ser un 1, ya que tenemos dos negadores. Y si hubiésemos tenido un 0 originalmente, íbamos a sacar un 1, y ese 1 que entraba se iba a convertir de vuelta un 0. Así que negando dos veces un cable a la entrada, a la salida y a la entrada, en realidad mantenemos exactamente el mismo circuito, no estamos cambiando nada. Así que esto lo podríamos hacer. Así que como lo podemos hacer, hagámoslo. Así que ahí convertimos el circuito, pusimos negadores para no cambiar las compuertas AND, pero esto no es otra cosa más que una compuerta NAND. Y acá lo que tenemos es
una compuerta OR que tiene todas sus entradas negadas. Así que tenemos negador en la entrada del cable y negador en la salida del cable. Esto nos cambió el circuito y veamos, obviamente cambia la lógica, cambia cómo se expresa porque están esos negadores de por medio, pero la función simplificada se mantiene igual, ¿sí? Sigue siendo la misma función simplificada, es el mismo Carnot que obtuvimos. Por ende, no cambiamos nada, pero tampoco mejoramos mucho, porque si bien acá tenemos una compuerta NAND, acá no tenemos una compuerta NAND, tenemos una compuerta OR con sus entradas negadas. Ahora, una compuerta OR con sus entradas negadas, por el teorema de Morgan, es equivalente a una compuerta NAND cuyas entradas están sin negar. Así que vamos a cambiar esa compuerta OR por una compuerta NAND. Y ahora que hicimos ese cambio, que pasamos de la OR con sus entradas negadas a la compuerta NAND, volvemos a hacer el análisis del circuito y vemos que nos queda exactamente el mismo Carnot, nos queda la misma tabla de verdad. Por ende, este circuito con el anterior es completamente equivalente, ¿sí? Estos son compuertas NAND y estos son compuertas NAND. Está todo implementado con compuertas NAND. Así que nos queda el circuito implementado con NAND exclusivamente y hasta sabemos que los negadores los podemos también implementar con NAND, esos negadores que están ahí en la entrada. Solamente por una cuestión simple de dibujo los ponemos acá como un circulito a la entrada, pero si los tuviésemos que implementar en el circuito, también los podemos implementar con una NAND. Ahora, este cambio de haber pasado de una suma que estaba hecha con una OR de productos que estaban hechos con compuertas AND, esta suma de productos siempre se puede transformar a todas compuertas NAND. No tenemos ni que pensar. Tenemos la suma de productos con AND y con OR. Directamente reemplazamos todo con compuertas NAND. No hay ni que pensarlo. Es muy sencillo. ¿Sí? Se utilizan compuertas NAND y resuelven la misma función. Ahora, probablemente no me crean que esto sirva para para todos los circuitos. Bueno, hagamos el análisis algebraico para estar seguros de que esto funciona. Esta es la función que nosotros tenemos y lo que vamos a hacer es, habíamos negado 2 veces cada uno de los cables. Bueno, ¿qué significa eso algebraicamente? Recordemos los postulados y los teoremas que habíamos visto. Uno decía que si teníamos una variable y la negábamos 2 veces, lo que obteníamos era de vuelta la variable. O sea, la doble negación es lo mismo que volver a tener la variable original. Y luego teníamos estos dos que llamábamos los teoremas de De Morgan. Y lo que está diciendo esto es que si tenemos un producto que está negado, o sea, tenemos una NAND es equivalente a tener una OR cuyas entradas están negadas, que era el caso que teníamos recién, donde teníamos una OR cuyas entradas estaban todas negadas y lo transformamos en una NAND. Es justamente por el teorema de De Morgan. Y lo mismo ocurre si tenemos una NOR, ya que tenemos una OR que está toda su salida negada. Esto se transforma en una AND cuyas entradas están negadas. Así que utilizando esto vamos a operar algebraicamente sobre la función original. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar la doble negación. Si negamos 2 veces, o sea, agregamos 2 líneas, la función f se mantiene, sigue siendo la misma. Lo único que hicimos es negamos 2 veces todo lo que definía la función original. Ahora, miremos esto que está acá. Acá tenemos algo que está todo negado con una suma. Miremos ese negador que está ahí en el medio en el sándwich. Lo que está negando es esta suma y esta suma. Así que acá tenemos una suma con 3 términos y eso está todo negado. Así que cuando eso ocurre, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar la operación, la transformamos en un producto y lo que hacemos es partimos la negación en 2 partes. Tenemos cada término en sí ahora va a estar negado por sí solo. Así que hacemos literalmente eso. Desdoblamos las negaciones, o sea, negamos cada uno de los términos y cambiamos la operación que ahora pasó de ser suma a ser un producto. Y ahora, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es el negador de arriba que está negando estos productos y estos productos son una AND, pero al estar todos negados a la salida son una NAND. Así que este negador de acá arriba está representando esa NAND final que teníamos,
que era la salida F en el circuito. Y ahora, dentro de cada uno de los términos, ¿qué tenemos? Acá tenemos un término que es B negado por D. Acá hay es un producto, ¿no? Esto es una compuerta AND. Y a su vez eso está negado. Así que esto también es una compuerta NAND. Es una compuerta NAND donde entra B negado y entra D sin negar y se conecta acá. Así que vemos que y bueno, y lo mismo pasa con los otros términos. Así que algebraicamente, aplicando De Morgan, llegamos a lo mismo de haber hecho esa doble negación de los cables. Bueno, es una forma un poco más práctica de verlo. Esta es la forma correcta algebraica de estudiar cómo funciona la transformación a un único tipo de compuertas utilizando De Morgan. Así que cuando tenemos una suma de productos, ya sabemos que podemos aplicar directamente compuertas NAND y siempre funciona.